Arxius exquisits de l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Bueno, buena tarde a todos o buenas tardes a todos. Voy a dar la conferencia en castellano porque el libro de Bellow que he leído está en castellano y porque me expreso, no sé si mejor, pero sí con más precisión. El cometido de mi conferencia de hoy, además de hablar un poco de Bellow y de Herzog, es tratar de convencerles a todos ustedes de algo de lo que yo estoy bastante convencido, y es que Saul Bellow es el novelista más original y que más ha influido en otros novelistas del siglo XX. La afirmación es un poco aguzarada, entre otras cosas porque el siglo XX es un siglo con grandísimas figuras, ¿no? Sobre todo en el terreno de la novela, como no sé, Joyce o Proust o Thomas Mann o Kafka, ¿no? Para justificarme un poco más por qué digo que Bellow es el novelista más original del siglo XX, me gustaría primero, antes de entrar en la novela, precisar un poco más qué entiendo por siglo y qué entiendo por originalidad. Y en cierta manera estamos hablando ya de Bellow y de Herzog. Un siglo a priori es algo muy sencillo, ¿no? Es un corte arbitrario de 100 años que empezaría en el año 00 o en el año 01, ya saben ustedes que hay como discusiones con eso, y terminaría en el 99 o en el 00. ¿No? Es un corte, como digo, arbitrario de 100 años, pero que en el fondo no nos dice nada, ¿no? Si nosotros miramos del 00 al 99, pues pueden haber cosas muy significativas que pasen antes o que pasen después. Un siglo es algo más que ese corte arbitrario. Un siglo es también una especie de unidad simbólica. Nosotros, por ejemplo, si se nos dice siglo XII, inmediatamente pensamos en algo medieval, ¿no? En algo que suena medieval. Si pensamos en siglo XIX, pensamos en tren, en máquinas, en industria, en colonización. Digamos que dentro de este corte arbitrario que va del 00 al 00 o del 1 al 99, hay años que pertenecen más al siglo que otros. Hay años que están más acordes con la idea que tenemos del siglo que otros. Digo eso porque el siglo XX es un siglo que evidentemente va de 1900 o de 1901 hasta 2000 o 1999, pero es un siglo donde lo que nosotros entendemos como siglo XX, que es en lo que hemos vivido y en lo que hemos estado viviendo, empieza propiamente cuando terminan las dos guerras mundiales. Es decir, lo que identificamos con siglo XX, lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en el siglo XX, es lo que empieza inmediatamente después o durante las dos guerras mundiales. Los escritores precedentes no es que no sean del siglo XX, pero pertenecen a un mundo completamente distinto o muy distinto. Voy a poner un ejemplo de lectura personal. En Proust, en Busca del tiempo perdido, que es una novela que uno puede pensar, si no se fija, como es mi caso, mucho en las fechas cuando lee, que es una novela casi del siglo XIX. Es una novela que podría ser una novela de Flaubert o que podría ser una novela de James. Yo durante mucho tiempo pensaba que Proust y James eran casi coetáneos. Y a mí me dio un enorme susto en el último volumen de En Busca del tiempo perdido, cuando de repente el narrador oye un ruido, levanta la cabeza y ve un avión. Porque el avión pertenece al siglo en el que Proust estaba escribiendo, pero no pertenece al imaginario o al mundo en el que se estaba desarrollando hasta ese momento En Busca del tiempo perdido. Otro ejemplo, no sé si han leído ustedes La marcha Radetzky, la gran novela de Joseph Roth. Hay una escena muy importante en la que el protagonista y el padre prácticamente rompen relaciones de una manera muy curiosa. El hijo y el protagonista está paseando, creo que por un parque. Fabulo un poco porque no me acuerdo exactamente, pero va por un parque y aparece el padre en un caballo con una especie de armadura, le hace un gesto, el hijo no contesta y se enfada muchísimo. Bueno, es casi una escena marciana donde hay que saber un montón de heráldica, de caballos y de relaciones entre padres e hijos. Es una escena que no se entiende sin un pie de nota. Y estamos hablando de un escritor que parte de su trayectoria es una trayectoria en el siglo XXI. En el siglo XX. Otro ejemplo más
el de Thomas Mann. Thomas Mann es también un autor del siglo XX, pero si nosotros vamos a los balnearios donde va Thomas Mann, son balnearios que ya no tienen nada que ver con la medicina a la que nosotros hemos acudido y el tipo de medicina que a nosotros nos ha curado, ¿no? Es una medicina donde no hay, digamos, anestesia, donde no hay... Es otro mundo realmente, ¿no? Es otro mundo. Y incluso novelas del siglo XX, pensaba también sobre balnearios, ¿no? Hay la famosa novela de Cela, de Pabellón de Reposo, también parece una novela del siglo XIX, no una novela del siglo XX. Para que veamos hasta qué punto es completamente distinto el siglo XX a partir de la Segunda Guerra Mundial de toda la literatura anterior, podríamos señalar muchos rasgos, pero señalemos 10 que imposibilitan o dificultan enormemente que se puedan hacer novelas como las de antes, cosa que no pasaba en el cambio del 18 al 19. Nosotros podemos leer una novela del 18 y se parece mucho a una novela del 19 y se parece mucho a una novela como la de Proust. Por ejemplo, tenemos a partir de la Segunda Guerra Mundial, y ya voy dando notas que ya son indicativas de lo que va a hacer Bellow en Herzog y en su novelística, tenemos un mundo altamente tecnificado, muy tecnificado, o cada vez más tecnificado. Lo cual ya dificultaría, por ejemplo, una novela de Tolstoy. Una novela de Tolstoy con teléfono, por ejemplo, sería una novela muy distinta, ¿no? Si los personajes... Bueno, Bronsky podría no cogerle el teléfono a Ana, pero en principio la relación entre los dos amantes o entre esta relación adúltera se tendría que narrar de manera completamente distinta o muy distinta si hubiera un teléfono de por medio. Por ejemplo, es un mundo descolonizado o donde empieza a haber una descolonización. Es inimaginable que alguien ahora haga una novela a lo Kipling, digamos, explicando las maravillas del imperio. Es un mundo de consumismo. Esto también es totalmente nuevo. Es inimaginable una novela como la de George Eliot, o las novelas de George Eliot o las novelas de Jane Austen, ¿no? Basadas como en una especie de piedad de consumo, ¿no? Es un mundo nuevo donde el centro son los Estados Unidos. Por primera vez el centro del mundo está en América, no está en Europa. Inimaginable, otra vez más, estas novelas de James, donde es el americano, el provinciano que va a Europa. Estas novelas tampoco se pueden escribir en el siglo XX auténtico, por decirlo así, en el siglo XX simbólico, en el de después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un crecimiento económico, tenemos un estado del bienestar, o teníamos, con lo cual tampoco se pueden hacer novelas como las de Dickens, no tiene mucho sentido un niño en un orfanato trabajando en una fábrica. Hay clases populares, vemos por primera vez la vida de la gente que tiene un trabajo en fábricas y demás, tampoco nuevamente no se puede hacer una novela como las de Austen. Tenemos el pop, tenemos los divorcios que hubieran solucionado seguramente o hubieran obligado a hacer una novela muy distinta a las de Flaubert y las de Tolstoy, y tenemos la explosión de la multiculturalidad en nuestras ciudades, por ejemplo, más en nuestras ciudades que en nuestras provincias, de manera que tampoco un autor del siglo XX de verdad podría ponerse a hacer una novela de estas de Conrad, donde cada vez que aparece una persona de color le da como un arrechucho al protagonista, ¿no? Todas estas estrategias narrativas que formaban parte del siglo XIX o de principios del siglo XX ya no son válidas después de la Segunda Guerra Mundial. Eso sitúa a los novelistas, y muy especialmente a Bellow, en la perspectiva de tener que contar o tener que construir o escribir novelas nuevas. Uno ve enseguida, cuando es lector, este corte, el corte entre las novelas anteriores y las novelas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que provoca esto es que cuando el mundo es nuevo, la realidad donde nos movemos es nuevo, los escritores se ven obligados a buscar nuevas maneras de contar lo que está sucediendo, para no decir mentiras muy gordas, es decir, para no explicar un mundo que no pasa y para no volver a escribir novelas que ya están escritas. Es en ese sentido en el que digo que Bellow, es en ese siglo en el que digo que Bellow es un escritor altísimamente original, porque es uno de los primeros que se siente como en casa en este siglo XX de verdad, y que además, porque que yo haya dicho que no se pueden escribir novelas así no quiere decir que no se escriban a mansalva, ¿no? O todavía hoy encontramos gente que escribe como Tolstoy, y que si pudiera poner un caballo pues lo pondría, ¿no? O un telégrafo lo pondría. Pero es uno de los primeros escritores que quiere agarrar a su siglo por el cuello, que es una frase de Canetti muy bonita, ¿no? De coger a su siglo por las solapas y llevarlo a la literatura.
Esto por lo que se refiere al siglo. Por lo que se refiere a la originalidad, me gustaría decir nada, 4 frases y ya entramos en materia, ya entramos más en qué consiste la originalidad en Herzog. Cuando digo qué es originalidad, o para entendernos por qué considero que Bellow es un escritor tan original. La originalidad no consiste solamente en introducir novedades para que la novela nos suene más contemporánea. Por ejemplo, no bastaría para que una novela sea nueva o original, no bastaría sustituir el rape o el rapé, que era bueno, aquello que están todo el tiempo tomando, que muy bien no sé qué es, pero aparece en todas las novelas del 19 por el tabaco, o el tabaco por lo que sea. Con eso no habría suficiente. Tampoco habría suficiente, supongamos que ahora querramos hacer una novela muy contemporánea, muy novedosa, en lugar de utilizar un teléfono de estos de alámbricos, alámbricos, utilizáramos un móvil o introdujéramos internet. No basta para ser original con cambiar el atrezzo. No sé si se entiende, ¿no? Con cambiar el mobiliario de la novela no basta. Porque el cambio que se ha producido en el mundo es mucho más complejo que no solamente esos pequeños cambios de adminículos o esos cambios que además son muy fugaces. Hay muchos ejemplos, por poner solo uno, de la fugacidad de esas cosas. Hay un libro de Fernando Savater, no sé si es el segundo que tiene sobre educación, este tan famoso de Amador, que el narrador, para hacerse no el enrollado, pero para acercarse legítimamente a una nueva generación de lectores, pues en lugar de decir el libro, dice el CD-ROOM, ¿no? Bueno, han pasado 15 años, todo el mundo sabe lo que es un libro, y el CD-ROOM es como el batiscafo, es una cosa, o el Zeppelin, es una cosa completamente perdida, ¿no? Entonces, por un lado, no vale porque es muy fácil reemplazar el atrezzo, ir cambiando. Mira, pues donde había un caballo hay un coche, y es peligroso porque como el mundo va a toda velocidad o el mundo va muy rápido, corremos ese riesgo de que los gadgets o de los gadgets vayan pasando de moda. Digamos que renovar el atrezzo, por decirlo filosóficamente, o en el lenguaje de la lógica, es una condición necesaria, porque si no tendríamos una novela prehistórica, pero no es una condición suficiente para que consideremos que una novela es original. La gracia es coger esas novedades del mundo, ponerlas de manera significativa dentro de la novela, que tengan una función narrativa dentro de la novela y además expresarlas, dado que son nuevas, de una forma nueva. Ejemplos anteriores. Esto es un trabajo que todos los novelistas hacen, no solamente los del 20. Todos los novelistas tienen que afrontar que su mundo está cambiando, ¿no? Por ejemplo, por poner 2 escritores muy famosos, o mucho más famosos que Bellow, en Dickens hay todo un despliegue nuevo de la ciudad industrial. O sea, Dickens está contando que es una ciudad industrial. Ya no tiene nada que ver con las novelas agrarias de sus predecesores, pero tampoco con esas ciudades agrarias de los escritores del siglo XVIII. Es decir, asume Dickens en su narrativa que la ciudad es distinta y que hay que narrarla de manera distinta. Aparece esa ciudad y esa manera de ser de la ciudad, con su niebla, con sus relaciones más fugaces, con el desconocimiento de los vecinos y demás, actúa narrativamente. Es un principio narrativo. O, por ejemplo, Tolstoy, cuando en Ana Karenina introduce el tren no solamente aparece como una sustitución del caballo, sino, si habéis leído la novela, tiene una función narrativa. Sugiere, por ejemplo, a Ana la conveniencia o la necesidad irracional de suicidarse. Es decir, el tren la novedad del mundo tiene una función narrativa dentro de la novela. Es decir, sea la época que sea, la novela siempre tiene que contar verdades duraderas sobre el ser humano, sobre los protagonistas y sobre la sociedad que los contiene. Eso siempre. Lo que hace Bellow y muchos otros narradores de su generación o de su época es contar esas verdades sobre los seres humanos, que son las verdades de siempre, pero en mundos distintos. Y cómo todo eso se proyecta narrativamente sobre la novela. En ese sentido, es en el que digo que Bellow es el narrador más original del siglo XX. Espero que se haya entendido la idea de siglo y la idea de originalidad. Y ahora ya nos vamos a ver cómo hace Bellow o qué hace Bellow para que yo lo considere original en el sentido que acabo de decir. Bueno, no sé
si conocéis un poco la trayectoria de Bellow o de Saul Bellow, no voy a dar muchos datos biográficos porque están en todos los sitios, pero sí quiero decir que en el caso de Bellow la originalidad es una conquista. Es decir, es una cosa que no le sale espontáneamente. Sus dos primeras novelas, tituladas Hombre en suspenso y La víctima, o traducidas así, son novelas que podría haber escrito cualquier escritor ruso de segundo orden. Son novelas donde hay dilemas existenciales así muy... Son casi novelas de Dostoyevsky como de baratillo, entornos muy dramáticos, muchos diálogos muy agresivos. Propiamente son novelas rusas, son novelas que todavía son novelas de ese final del siglo XIX o de principios del siglo XX. La gracia aquí, que es uno de los grandes misterios de la literatura, que no tienen mucha explicación, es que Bellow, que se podría haber pasado la vida escribiendo pues, Otro hombre en suspenso más o El regreso de la víctima, es decir, seguir haciendo novelas a la rusa, porque tuvieron éxito de crítica y cierto, bueno, en aquellos momentos en Estados Unidos se podía ganar la vida escribiendo esto. Lo asombroso del caso, y es asombroso porque pasa con cierta frecuencia, es que en lugar de quedarse en lo que los psicólogos llaman la zona de confort, el tipo de repente decide ser mejor que sus contemporáneos, decide ser mejor que sus colegas y decide, como decía antes, agarrar un poco el siglo por el cuello. En su siguiente novela, Las aventuras de Augie Mark, que ya nos va ayudando a llegar a Herzog, Bellow hace algo que yo llamo, por ponerle un nombre y por movernos con etiquetas, que siempre es agradable, hace la operación Bellow. Hace un gesto nuevo, radicalmente nuevo dentro de la novelística. Bueno, sabéis que Bellow es un escritor judío, de procedencia, creo, no sé si el gentilicio es ucrainés o ucraniano. Bueno, su familia venía de Ucrania, vamos a hacerlo in extenso. Se traslada a Canadá y luego, sobre todo, está durante un tiempo en Chicago, por tanto, forma parte de la generación de escritores judíos que revolucionan la literatura norteamericana en el siglo XX. Por poner nombres, estaría Bobby Singer, lo que pasa es que Bobby Singer escribía en yiddish, estaría Malamud, estaría Bellow, y luego de Bellow han salido pues, un montón. Philip Roth, Ozick, hay muchísimos escritores en esta franja. Bueno, la operación Bellow, que vamos a llamarle con este nombre un poco sonoro, consta de dos aspectos distintos pero interconectados. El primero de ellos es una revolución idiomática o una revolución del habla. Cuando se publicó esta novela de Bellow, Augie Mark, pero también con Herzog, fue acusado por los críticos estadounidenses no judíos, vamos a llamarlo así, de no escribir en inglés, de que aquello no era inglés, que el inglés no era así, porque aunque los estadounidenses tienen una peculiaridad idiomática, y no digamos ya si nos vamos moviendo por los distintos barrios de Chicago y de Nueva York, donde, bueno, todos hablan inglés, pero claro, cada uno trae sus particularidades, sus giros, sus frases hechas. Pues Bellow fue acusado de no escribir en inglés, ¿no? Es como si alguien ahora aquí en Barcelona dijera, bueno, yo voy a escribir un castellano catalanizado, o voy a escribir un catalán castellanizado, porque es lo que nosotros hablamos, ¿no? Prescindiendo de las normas. Bellow hace eso, hace un inglés que ya no es el inglés literario, sino que es el inglés, ni siquiera es el inglés estadounidense, es una especie como de habla popular, como de habla demótica, donde cabe todo, porque no solamente es una operación idiomática, o sea, no solamente es ir cogiendo palabritas de diferentes, sino que es un tipo de tejido verbal, ya lo veréis ya lo verán cuando lean Herzog o si lo han leído, es una especie de tejido verbal muy, muy dúctil, muy flexible, donde cabe el slang, donde cabe el humor, donde caben reflexiones muy elaboradas y al mismo tiempo juegos de palabras tontísimos, donde hay una enorme cantidad de registros diversificada, ¿no? Se salta de lo filosófico, de lo paródico, de lo elegante, de lo soez. Es un lenguaje que permite prácticamente en el mismo párrafo de hacer un chiste filosófico a una escabrosidad. Esa velocidad del habla, que es radicalmente nueva en literatura, que es, por ejemplo, la de Woody Allen, por poner un ejemplo del cine, que era discípulo, seguidor de Bellow, es un invento de Bellow, que también es a veces el habla con la que hablan cómicos cultos, cuando los humoristas cultos, o humoristas más cultos,
tienen esa capacidad de saltar de un registro o de un tono más o menos serio a un tono más o menos burlesco. Esto sucede todo el tiempo. Es decir, la musiquilla de las novelas de Bellow, y muy especialmente de Herzog, es muy difícil decir, este párrafo es totalmente en serio, o este párrafo es totalmente en broma, o este párrafo... Hay un movimiento constante del registro y del tono. Entiendo por registro, vamos a llamarlo así, el registro alto, el registro bajo, y el tono, pongamos, sería la palabra para hacer la marca emocional. Es decir, va de un tono cómico a un tono triste, a un tono... Luego veremos por qué es tan importante eso en el caso de Herzog, porque para retratar a un protagonista que vive en una ciudad aceleradísima, como son las ciudades americanas, y en una situación vital tan no desasosegante, porque los personajes de Bellow están relativamente confortables en su caos, como más o menos todos, pero digamos caótica, le ayuda para representarlo ese lenguaje tan capaz de hacer tantas cosas. El segundo punto de la operación Bellow, que ya no es lingüístico, sino es conceptual, y quizás es el más importante y, a mi modo de ver, el más impresionante y decisivo, aunque el otro también y ha influido en todos los escritores que queráis, es que hace una cosa muy rara. Hace un trasvase de las preocupaciones de la gran literatura europea a las sociedades norteamericanas. Si uno lee con ojos un poco aviesos la literatura norteamericana anterior a Bellow, es sobre todo una literatura o un pelín naif, como la de Twain, con toda la calidad que tiene, o es abiertamente agraria rural, metafísico rural, es decir, una cosa un poco oscura, como la de Faulkner o la de Isherwood, pero realmente es una literatura, digamos, la novedad es que, y lo explico ahora, se entenderá inmediatamente, es que traslada el conjunto de preocupaciones de la literatura rusa a las grandes ciudades norteamericanas. Que las grandes ciudades norteamericanas y los Estados Unidos son, por primera vez, esta es una de las novedades, el centro del mundo. Es una sociedad, como sabéis, nueva y con una serie de características muy distintas a las de las sociedades salidas del Imperio Austrohúngaro y también a las sociedades rusas. Es decir, traslada, pensar en una novela rusa, ¿no? en aquellas cosas del gran corazón ruso, esas cosas que se dicen siempre, ¿no? Las grandes pasiones, los desgarros, las contradicciones, la gente perdiendo el tiempo, los mujiks o como se llame, tirados por ahí por los grandes señores. Es un mundo completo y de repente todo eso, ese exceso de corazón, va a una sociedad que está dominada por el pragmatismo, por la filosofía pragmática, ¿no? Por el dinero, por ganar cuanto más dinero mejor, por el puritanismo. Lo que viene a decir Bellow es que los personajes de sus novelas son personajes que mantienen vivos una serie de cosas que hemos asociado al corazón, las pasiones, las ganas de vivir, la metafísica, el amor, en una sociedad en la que no saben muy bien ni para qué sirve ni cómo utilizarlo. Trasvasa el afecto, la lealtad, los sentimientos profundos, las preocupaciones morales, las expresas colectivas, las relaciones desinteresadas, todas esas cosas que estaban moviéndose en la última literatura europea antes de la Guerra Mundial, a un mundo dominado por la empresa privada, por el capital, por la obsesión con el triunfo, por la competitividad, con las ganas de ganar y con el éxito, además, ¿no? Es muy difícil explicarle a un broker de Wall Street en la época que Bellow publica esta novela, pues el pesimismo de una novela rusa o una novela de Kafka, ¿no? En este mundo súper competitivo, que él retrata muy bien en sus novelas, un mundo donde la obsesión es ganar el dinero de manera individualmente para su provecho, es como si Bellow desperdigase un montón de secundarios o un montón de personajes que van equipados con su amabilidad, que van equipados con sus principios éticos, pero que ya no saben muy bien qué hacer con ellos. Es decir, que no tienen salida social.
A veces estos personajes, hay varios secundarios aquí. El propio Herzog tiene sus problemas. Esas cualidades que arrastran de la tradición europea son un poco como cuando nosotros pensamos en nuestros propios cuerpos, en las amígdalas o en el apéndice, ¿no? Que son funciones orgánicas o órganos del cuerpo que tenemos, pero que han perdido su función. Pues un poco así son estos personajes. Son personajes con ganas de abrazarse, ganas de llorar, ganas de ir a cantar, y de repente están en unas sociedades súper frías, súper competitivas, súper ganadoras, donde los criterios y los valores son otros. Bellow expresa esas tensiones entre estos dos órdenes fundamentalmente en 3 grandes novelas. Una de ellas es Herzog, la otra sería El planeta de Mr. Sambler y la otra El legado de Humboldt. Amplío un poco el marco para que os podáis orientar en la obra de Bellow si os interesa. En Herzog la pregunta que se hace es ¿qué queda del amor, sobre todo del amor conyugal, en una sociedad entregada a los divorcios, a las leyes de separación, porque esto está muy presente también en Herzog, con unas leyes muy agresivas de divorcio, de separación de bienes, donde lo normal es tener 3 o 4 divorcios sucesivos, o 3 o 4 separaciones, o 3 o 4 parejas, ¿no? ¿Dónde quedan esas ideas que articulaban, por ejemplo, las novelas de Tolstoy, de lealtad o de amor conyugal? En el caso de Sambler, el caso del planeta de Mr. Sambler, que es una de las grandes novelas de Bellow, y os recomiendo que si termináis esta y os ha gustado, yo es por la que seguiría. El planeta de Mr. Sambler cuenta la historia del señor Sambler, que es un superviviente del Holocausto, que lleva toda la carga y la culpa y estas cosas que estamos acostumbrados a ver en películas y en libros. Es un poco la conciencia de su pueblo aniquilado, pero de repente se encuentra con que sus hijos, sus sobrinos y sus nietos lo que quieren es comprarse un coche deportivo o irse a California a no sé qué. Ya no quieren que les dé la tabarra con el Holocausto y con el judaísmo y con el peso de la historia y con lo demás. Que cargue Sambler con esto y yo me voy a los centros deportivos o me voy al supermercado que hay un montón de cosas para comprar, ¿no? Sambler es quizás el que mejor ejemplifica, aunque en Herzog hay muchos personajes así, esta tensión entre los dos mundos. Y después, en El legado de Humboldt, que es otra grandísima novela de Bellow, es qué queda de la amistad en un mundo donde el criterio de éxito, el éxito solo se consigue a través de una enorme competencia. O sea, cabe la amistad en un mundo donde tenemos que conseguir sí o sí el éxito para ser felices dentro de unas reglas del juego que, digamos, están engrasadas por la competencia. Bueno, dicho esto, quiero decir que Bellow, como podéis apuntar, es un moralista. Es decir, es un escritor que cree que estas cosas que vienen de otro mundo, que vienen de un mundo que ya se ha terminado y que además ha terminado muy mal, tienen un valor y están presentes y hay que atenderlas. Pero no es para nada un nostálgico. Ese es uno de los puntos más en el que voy a parar un rato o voy a entretenerme un rato porque es clave para entender lo que hace Bellow en Herzog. No es para nada un nostálgico. Por un lado, se da cuenta de que todo ese mundo antiguo tiene también sus cosas negativas. Es decir, ese mundo de la pasión desbordada, de los intentos de revoluciones sociales, pues ha terminado muy mal. Y también tiene sus aspectos siniestros. Y en la época en la que él escribía, aunque eso no tiene mucho que ver con nuestro libro, pero es también interesante, tampoco le convencía mucho la alternativa comunista. En otra de sus novelas más importantes, muy sombría, por cierto, El diciembre del decano, Bellow plantea eso, plantea que es una novela que pasa un capítulo en Estados Unidos y un capítulo en, creo que es Rumanía, y el contraste es desfavorecedor para ambos, digamos. O sea, lo que pone de relieve el contraste es la salvaje presión que sobre todos nosotros ejerce el criterio de competitividad y la asociación del éxito a la consecución material, de la cual todos somos víctimas y copartícipes, pero por otro lado también Bellow se da cuenta que la asfixia de la iniciativa privada y de la libertad también agota la vida y la ahoga un poco. Uno de los motivos por los cuales Bellow no es un nostálgico, o las novelas de Bellow son nostálgicas pero con truco,
es que, y lo veréis o lo veremos cada vez que abrimos el libro de Herzog, por ejemplo, por cualquier página, es que el estilo que os comentaba al principio, el idioma, es tan brioso, tiene tanta alegría, que no se permite entristecerse o que no se permite hacer un discurso puramente moralizante o crítico. El caso del caso, o el quid de la cuestión, y lo que hace tan atractivo el libro de Bellow, es que él desde el primer momento reconoce, o los personajes reconocen, o el estilo reconoce los atractivos del capitalismo. Es decir, constantemente, al mismo tiempo que señala que el consumo, los divorcios en serie, la competitividad, la compra compulsiva, pues no tienen efectos negativos o tienen efectos un poco desagradables en nosotros. Luego entraremos, por ejemplo, es el primer gran escritor que toca el tema de los ansiolíticos, ¿no? La necesidad de compensar la imposibilidad de llegar a estos ideales absurdos, pues compensarla con fármacos o con drogas. Él es uno de los primeros en tocar este tema. Pero el moralista está cansado de este mundo contemporáneo, ve los errores, pero el artista, y ahora está fascinado. Es decir, Bellow, cuando no está escribiendo, puede decir, pues qué horror, ¿no? Qué horror, qué bien estábamos antes cuando nos sentábamos en el pueblo y cantábamos todos juntos y yo decía, hombre, Basili, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? Y me preocupaba genuinamente y si se te ha roto una rueda yo te la compro y eso era mucho mejor que la competencia salvaje. Pero os decía antes que una de las cosas que tiene el artista es, o el novelista en este caso, es las ganas de contar el mundo contemporáneo. Y esas ganas a Bellow se lo llevan por delante siempre. O sea, le puede las ganas y la ilusión que le hace contar el mundo contemporáneo. Una anécdota tonta, pero que explica eso. Una vez le preguntaron que por qué en todas sus novelas habían viajes en avión, que es una cosa que no... ¿Por qué tenían que coger el avión en todas las novelas? Y es verdad que hay mucho avión en la novela de Bellow. Y Bellow respondía, porque en el terreno del avión es uno de los pocos donde puede superar ampliamente a Proust y a Joyce. Es decir, su preocupación y su mérito está en captar ese mundo contemporáneo, pero lo hace con tanta alegría que está compensando, sin llegar a taparlo, pero está compensando al moralista. Está fascinado por ser el primero en describir hábitos de consumo. Es el primero, que hasta que yo sepa, en describir de manera narrativamente significativa las operaciones faciales, digamos, las operaciones de embellecimiento facial, que no dejan de ser una desfiguración programada, ¿no? Pero es uno de los primeros en hacerlo. El turismo. Tiene toda una novela, que yo no he leído, pero me acuerdo para cuando sea mayor, que se llama Henderson, el rey de la lluvia, que es un americano que se va al África. Me río porque más o menos sé de qué va. Y es también uno de los primeros que habla del problema de las pensiones o de los divorcios. Y todo eso lo hace con un estilo está tan entusiasmado por hacer esto, que recuerda un poco a estos religiosos que de tanto describir minuciosamente los padecimientos del infierno, terminan haciendo un cuadro atractivo, no por los padecimientos, sino por lo bien que lo explican, ¿no? Hay os doy otra referencia libresca, ya me perdonáis, pero bueno, para eso estamos. En el retrato del artista adolescente hay un capítulo en el cual el protagonista, no sé si el protagonista narra o le narran, toda una descripción jesuita de los padecimientos del infierno, que es, evidentemente lo que está contando es horrible, pero está tan bien contado que dices, hombre, yo al infierno no me voy, pero qué páginas más buenas, ¿no? Pues eso le pasa constantemente a Bellow, que no es que se haga trampa a sí mismo, porque esa es la gracia de su literatura, que por un lado está diciendo, pues estamos hechos una porquería y nadie quiere a mi corazón bondadoso, pero por otra parte dice, hombre, pues como artista me lo estoy pasando pipa, porque este mundo es apasionante, es absolutamente apasionante como artista. Podríamos decir de Bellow lo que otros han dicho de otros escritores, que es el primer novelista que realmente se siente a sus anchas en el siglo XX. En el siglo XX, como os comentaba al principio de la conferencia, en el siglo XX de verdad, o sea, en el siglo XX de posterior a la Segunda Guerra Mundial. El lector que se asoma a sus libros, además de ver esas notas moralistas en las que luego entraremos, tiene que aprender a disfrutar o tiene que ver que se está describiendo por primera vez
pues eso, los placeres de la vida de consumo, de la libertad sentimental y sexual, de los excesos gastronómicos. La gente come muchísimo en las novelas de Bellow porque comer es un símbolo de estatus, luego volveremos a eso. Del confort también, son novelas muy confortables, con casas muy grandes, donde se vive relativamente bien. Se podría decir que, por cerrar este capítulo de la tensión, se podría decir que las novelas de Bellow son como una orquesta que sigue tocando maravillosamente mientras el barco se hunde. El barco es el barco del capitalismo, del neocapitalismo, ¿no?, que se va hundiendo en las aguas oscurísimas de la depresión, porque los personajes se deprimen por culpa de esta enorme tensión competitiva, de la marginación, porque el que no tiene éxito inmediatamente o de manera muy fácil es marginado, de la violencia, porque si no puedes llegar a las cosas por la vía supuestamente igualitaria, pero que como todos sabemos nunca es igualitaria, pues una vía de acceso es la violencia, de la medicación excesiva, de la banalidad. Hay mucha banalidad en estas novelas, mucha idiotez simpática, pero idiotez siniestra, que son todo esto, los antidepresivos, la marginación, la violencia, la medicación excesiva, la idiotez, herencias que los Estados Unidos han dado, o herencias o transfusiones, ¿no?, de circunstancias que Estados Unidos ha legado a Occidente. Esta idea es una idea con la que cierro este capítulo, que es que las novelas de Bellow tienen algo de esto, y Herzog también. Hay una banda que está tocando una música deliciosa, fantástica, briosa, nueva, nunca oída, mientras el barco de la sociedad y la vida de los personajes va hundiéndose en todo ese aspecto siniestro, en toda esa sombra que tiene la vida contemporánea de los Estados Unidos, que de la época de Bellow a la nuestra creo que no ha cambiado tanto. Para apresar todas estas cosas de manera efectiva, antes les decía que la originalidad necesita vehicularse a través de técnicas narrativas, que no basta con señalar pues que en lugar de nevera, o sea, que en lugar de despensa tengo nevera, ¿no? Eso tiene que ser narrativamente interesante o narrativamente útil. Veamos ahora las técnicas narrativas que utiliza Bellow para manifestar el mundo delante nuestro. En primer lugar, utiliza siempre la misma técnica o utiliza siempre la misma estrategia, que es que todos los protagonistas de sus novelas son intelectuales de segundo nivel. Quiero decir con intelectuales de segundo nivel que son gente muy inteligente, muy culta, muy leída, pero que no son famosos. Es decir, no son primeros artistas, no son eruditos que conoce todo el mundo, sino es gente que labora de manera más o menos oscura en el mundo de la intelectualidad. Son personajes que además sus ambientes están rodeados de primos, de amigos, de amantes, de tías. Hay un montón de tías y de tíos y de sobrinos en las novelas de Bellow, que son mucho menos inteligentes y mucho menos sensibles que los protagonistas, que Herzog, que Samler, que Humboldt, pero que están más instalados en el mundo. Esa idea tan americana y que ha ido inculcándose en Europa también, ¿no?, de que el éxito tiene que ver con cómo estoy instalado, es decir, cuántos metros cuadrados tengo, cuántos coches tengo, qué tan lejos me voy de vacaciones. Es decir, esta especie de panoplia de atontados que rodean a estos, desde el punto de vista de los protagonistas, que los rodean, son gente más instalada que ellos. Estos intelectuales, desde la primera página, ya podéis ver que son mentes muy poderosas, con una gran capacidad de generar pensamiento, que se fijan en las cosas, que las entienden, que tienen capacidad reflexiva, buena memoria, o sea, tienen todas las facultades agustinianas, las tienen muy bien, pero son muy imprecisas. Ya lo veréis luego, qué quiero decir con impreciso. Y que por otra parte no dominan muy bien su vida. Es decir, esa inteligencia les sirve para reflexionar sobre lo que les pasa, pero no para tener una vida desde el punto de vista del éxito o desde el punto de vista exterior bien organizada. Siempre son personajes que están en situación de crisis. Dan un poco la impresión de que la inteligencia, que es el gran tema, uno de los grandes temas de Bellow, es a veces demasiado complicada, que hay excesiva inteligencia en estos personajes para poder
Estoy dando vueltas a la expresión tomar las riendas o coger las riendas de su vida. Uno de los temas de las novelas de Bellow es el pensamiento, o uno de los grandes temas de las novelas de Bellow es el pensamiento, aprovechando precisamente que tenemos estos intelectuales de segundo nivel en la posición de protagonistas. Cuando digo que el protagonismo es el pensamiento, no quiero decir que son novelas que están llenas de pensamiento filosófico bien expresado. No se trata de eso. No. Las novelas no tienen tesis, no son novelas que quieren expresarnos un pensamiento bien precisado, bien argumentado. Lo que vemos en las novelas es al pensamiento moviéndose, o sea, como si hicieran una imagen borrosa. Al pensamiento contradiciéndose, al pensamiento cambiando, al pensamiento olvidándose de lo que quería, cambiando de objetivo. Es decir, lo que vemos es, en lugar de lo que nos presentan los libros de filosofía, que el filósofo, pues en su casa hará lo que sea, y luego te lo pone por escrito y bien ordenado y te lo entrega, lo que vemos en las novelas de Bellow es como si hiciera una foto o pusiera un micro en la cabeza del personaje en el momento en el que está pensando, en el momento en el que, por así decirlo, está haciendo el libro. Nosotros nunca vemos las conclusiones, no vemos... No, es como si cuando leemos un libro de ensayo, el ensayista, después de tener todos los papeles por la mesa, las dudas, los esquemas, lo recoge todo y nos presenta un librito en limpio. Pues en este libro lo que vemos es al intelectual en el momento de pensar. O sea, pensando en borrador, con la mesa sucia. No sé si me explico, creo que sí. Vemos sus excesos, sus prejuicios, vemos sus limitaciones. Por decirlo de manera sonora, no es tanto una novela hecha de pensamientos ni de conclusiones filosóficas, sino es una novela sobre los movimientos del pensamiento. Herzog es, en cierto sentido, una epopeya o una aventura de pensar. Nos explica, yo creo que por primera vez en la literatura universal, una cosa que ahora veremos o que ahora trataré de demostrar que es muy corriente entre nosotros, que es la cantidad de movimiento mental que tenemos. O sea, no somos gente muy aventurera, pero somos gente que da muchas vueltas a la cabeza. Pues esas vueltas de la cabeza, esa epopeya del pensamiento, ¿no? ¿Qué pensará de mí Pepito? ¿Qué no sé qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dónde voy a ir? Todo eso está altamente sofisticado porque es un intelectual de segundo orden, pero intelectual en esta novela. Bueno, Herzog, el protagonista de esta novela, es uno de esos intelectuales no neuróticos, son neuróticos, pero digamos esos intelectuales que están en una situación de crisis y que tratan de solucionarla en lugar de haciendo cosas, pensando en las cosas. Esa es otra de las características principales de las novelas de Bellow y que lo vais a ver en Herzog. Herzog no es alguien que tome muchas medidas prácticas. Ahora, la interpretación de todo lo que le ha pasado, en eso es el campeón del mundo, ¿no? Son 330 páginas pensando qué le ha pasado. Al empezar la novela se recupera de 2 divorcios, del de Daisy y el de Madeleine. Sabemos que escribió un libro hace tiempo, pero que el libro no ha tenido mucho éxito y que ahora mismo es un profesor, como hay tantísimos en los Estados Unidos. Al arrancar la novela se retira al campo. Y uno podría preguntarse a qué se retira al campo. Bueno, se retira al campo a recuperarse, pero también a hacer una actividad muy curiosa y muy concreta. Se retira al campo a enviar cartas, pero no son cartas escritas, no son cartas manuscritas, con un destinatario real. Son cartas mentales, fragmentos de cartas. Se las envía a amigos y familiares, a personas públicas y a personas muertas, cercanas y lejanas. Es decir, se lo envía a todo. Le envía al presidente de los Estados Unidos, se lo envía a Martin Heidegger, envía cartas enteras, fragmentos de cartas. Pero no las envía, se las escribe mentalmente. Es un poco como aquella cosa que todos hacemos de cuando vea a Pepito le diré, pues todo esto es la novela de Herzog. Herzog son trozos de cartas no escritas mentalmente, pero no enviadas. Lo que tiene Herzog es la necesidad de soltarlo todo. Es una dramatización de cuál es su crisis, o una dramatización de su situación de 2 divorcios y de una carrera más o menos anodina como intelectual. Pero la gracia es que no es una dramatización externa, no es algo que le cuente a nadie, no es algo con lo que esté intentando aclararse prácticamente, o sea, no está pensando para luego hacer algo en la práctica, simplemente es una dramatización interna. Se está contando una y otra vez lo que le ha pasado y se está demostrando a sí mismo la razón que tiene y la razón que no tiene.
Lo que nos viene a decir la novela, muy a grosso modo, es que vivimos en una sociedad, o Herzog vive en una sociedad, cada uno que piense si es la suya o no, en la cual la vida social ha sido sustituida por la vida mental. Es decir, donde prácticamente nadie escucha a nadie. Nosotros ya no podemos hablar, bueno, hay quien sí, pero ya no es natural hablar con Dios. Muchos tampoco tenemos amigos que nos aguanten todo el rollo, ni tampoco la familia. Porque el problema es que tenemos demasiadas cosas que decir. Nadie puede, o sea, tenemos tanto tiempo para nosotros, tanta capacidad interpretativa, que no hay nadie que pueda aguantar todo lo que podríamos ser capaces de decir. Esto no es nuevo. Montaigne ya decía que aunque me den 3.000 palabras no habré empezado a decir nada de mí, pero bueno, Montaigne las escribía. Al final se va haciendo, digamos, o esa es la tesis no, pero lo que vemos en Herzog es que vamos haciendo una bola tan grande de las cosas que tendríamos un día que decirle y las cuentas que tendríamos que saltar, que al final es imposible expresarlo y que la única solución que tenemos es, pues eso, o escribimos o nos inventamos que se lo estamos diciendo a alguien. También la novela nos está diciendo que si nosotros comparamos nuestra vida con la de un aventurero del siglo XXI, no hacemos grandes cosas, pero las vivimos muy intensamente, o igual las vivimos más intensamente que aquellos aventureros o guerreros que hacían un montón de cosas, ¿no? En cierto sentido, en nuestras vidas, hasta hace muy poco y en época de Bellow todavía más, la política, bueno, todos sabemos que antes de que estallara la crisis, la política era una cosa de profesionales de los partidos políticos, mayoritariamente, ¿no? No participábamos en la vida política. En los Estados Unidos hacen eso de que votan en los cucús y tal, pero en principio la gente está separada de la vida política, está dedicada a hacer su dinero, está dedicada a hacer su empresa. No hay aventura, ¿no? Tenemos unas vidas sin excesivas aventuras, más allá que de las personales o íntimas, ¿no? Se podría decir que las cartas son un intento desesperado de Herzog por elevar las dificultades íntimas que él tiene, los problemas personales, a problemas públicos. Porque aunque son cartas amigos, también son cartas dirigidas a directores de periódico, son cartas dirigidas al presidente de los Estados Unidos, como os decía, a reputados filósofos, a enemigos que ya han muerto. De alguna manera, lo que pretende hacer Herzog es una estrategia un poco así, pero que yo creo que todos hemos hecho alguna vez o hemos soñado con hacer, que es convertirse en síntoma. Es decir, mis problemas en el fondo son, dice Herzog, son los de todos. Lo que está mal no soy yo, lo que está mal es la sociedad. Dejar de decir, o dejarme de decir, diría Herzog, que todo depende de mí, que si yo quiero puedo, que si persigo mis sueños los voy a conseguir y todas estas cosas, dice Herzog, o viene a decir Herzog. La sociedad está montada de tal manera o está estructurada de tal manera que se dice eso como paliativo, pero que muchos caemos o caemos, sí, en esos agujeros de crisis y que no tenemos medio de salir porque todos nos dicen que es culpa nuestra, ¿no? Y como intelectual, en lugar de su estrategia para hacer público sus problemas íntimos, es transformar sus penas en altas categorías intelectuales. Es decir, él todo el tiempo está vistiendo lo que le pasa, ¿no? Si su mujer lo ha dejado, pues entonces se le hace una gran teoría sobre cuál es la situación del varón despreciado en el siglo XX. Si en la universidad no le hacen caso, entonces se le hace toda una teoría sobre pues cómo es posible que en este mundo banal no se me haga caso a mí, que he hecho unos altos estudios sobre el romanticismo. Es decir, Herzog dice cosas muy inteligentes, porque parte de lo que dice es verdad, pero Bellow, no Herzog, Bellow, lo pone de manera que no le podemos hacer caso del todo, porque está exagerando, está haciendo trampas, está haciendo es decir, está haciendo lo que hace todo el mundo más o menos en la soledad de su pensamiento. Se está haciendo trampas al solitario. Pero a cambio de aceptar esas trampas como lectores o descubrir esas trampas como lectores, el libro es muy generoso porque nos da un montón de información, un montón de análisis sobre la sociedad de Herzog y la sociedad de Bellow, que es también nuestra sociedad. Son también, en cierto sentido, ajustes de cuentas, frases que no terminamos de decir, discusiones que no terminamos de culminar y que, ¿no? Es esa cosa de, pues le hubiera dicho o le diré. Todo esto está en el libro y hay un momento, cuando estaba preparando esta conferencia, que tienes la sensación de que el libro
lo que está pidiendo a gritos son que se hagan de una vez las redes sociales, ¿no? Es decir, un espacio donde yo pueda decir lo que me dé la gana, más o menos a quien me dé la gana, ¿no? Un espacio donde poderme desahogar de manera más o menos articulada según las capacidades de cada uno, pero que como el pobre Herzog no tiene ni correo electrónico, ni tiene internet, ni redes sociales, pues se dedica a imaginárselas él solo. La novela de Herzog es básicamente ese flujo enorme de pensamiento que tiene este protagonista. Pero Bellow sitúa como una especie de, ¿no? Para frenar esa corriente verbal, sitúa unos diques. Espera, antes de hablar de los diques, perdón, vuelvo atrás. Me gustaría caracterizar un poquito más este pensamiento. Antes os decía que era un pensamiento distinto del pensamiento filosófico. Y voy a poner 3 características de este pensamiento distinto del filosófico, que es el pensamiento novelístico o el pensamiento de Herzog. En primer lugar, en lugar del pensamiento filosófico o ensayístico, que en principio va dirigido a todos, es decir, cuando nosotros cogemos un libro de ética o un libro de política, el libro va dirigido a cualquier ser humano, por eso formamos parte del humanismo, que lo pueda leer. Las cartas de Herzog no. Las cartas de Herzog son cartas dirigidas. Es un pensamiento dirigido. Esto tiene una ventaja narrativa que las hace muy divertidas, que es que cuando nosotros cambiamos, o sea, si queremos contar la misma anécdota, la vamos a cambiar en función de a quién se lo contamos y qué queremos hacer con él. Si convencerlos, si enfadarlos, si seducirlos. Este pensamiento dirigido a un destinatario con un objetivo determinado le da un color muy especial a las novelas de Bellow. En segundo lugar, es un pensamiento, y ahora lo explico, encendido. En principio, un ensayista o un filósofo deja fuera las pasiones. Habla la voz de la razón. Bueno, en Herzog habla la razón, pero habla la razón, como sabéis, es muy difícil es muy difícil para nosotros mismos que hable la razón. Siempre habla la razón y si estamos contentos, tristes, si estamos haciendo la digestión o si tenemos hambre. Todas esas particularidades que afectan a la manera de pensar están presentes también en Herzog. O sea, en Herzog vemos cuando piensa contento y cuando piensa muy enfadado, cuando piensa irritado o incluso cuando no sabe qué está diciendo. Eso también le da un sabor muy especial a esa corriente de pensamiento que constituye la novela. Y por otra parte, es un pensamiento sí lógico, pero no trabado argumentativamente. Es decir, es un barullo. No hay unas premisas, unas conclusiones, Aquí está todo mezclado, como de hecho está mezclado cuando nosotros pensamos. En general, a menos que alguien sea muy, muy Andrasat, que no es mi caso ni el de la mayoría de las personas, no piensan filosóficamente, pues tenemos un tipo de pensamiento que progresa a golpe de excitación, a golpe de ganas de fastidiarse a sí mismo, de darle un codazo a otro, ¿no? Hay un momento incluso que dudamos, y el propio personaje duda, de si es listo o tonto. Es decir, es evidente que es muy inteligente y que dice muchas cosas, pero ¿es listo o tonto? ¿Le sirve ese pensamiento para articular su vida o no? Esa es una pregunta que se hace el propio Herzog y que Bellow nos invita a que hagamos. El pensamiento de Herzog no solamente va referido, y ahí está también su interés, a elucidar o a esclarecer su propia crisis personal. También, como él quiere elevar su problema personal a un problema público, Herzog es también, la novela, no el personaje, un tratado sobre la sociedad en la que vive Herzog y Bellow, que como ya decía antes, todavía es la nuestra, ¿no? Es un pensamiento casi sociológico, un análisis de la sociedad, pero no desde el punto de vista de la estadística, que ya sabéis que cuando entra la estadística el pensamiento sale por la ventana muchas veces. Pues en este caso el pensamiento es un pensar la sociedad, es sociológico en ese sentido, es un pensar la sociedad. Hay muchísimos temas que se tratan en esta novela. Yo he señalado 4 temas sociales nuevos que toca Herzog, el personaje en Herzog, la novela. Uno es el estudio de las estructuras truncadas de la emotividad, por decirlo en los términos más pedantes posibles. Es decir, cómo construye una persona su identidad afectiva si está sometida
a divorcios, a familias sucesivas, a hijos que ve, a hijos que no ve, a hijos de otro matrimonio, a hermanastros, a hijastros. Esa construcción, porque antes, digamos, en las novelas de Austen, la gracia era, ¿no? Si tenéis presente, las novelas de Jane Austen se acaban cuando el personaje se casa. Pues cuando el personaje se casa ya tiene marido y renta. Final. O sea, la aventura, bueno, hay el matrimonio, pero la aventura termina, la identidad del personaje y un personaje. Cuando el personaje tiene identidad, la novela se para. Porque la novela o sea, si el personaje ya sabe quién es y no tiene ningún problema, no tenemos novela, ¿no? Pues Bellow es el primero, o de los primeros, que dice, bueno, ¿qué significa, cómo te construyes, con muchas dificultades, evidentemente, un autorretrato afectivo cuando tu vida es todo menos estable en el campo sentimental? Otra cosa que se pregunta Bellow, interesante, es quién somos nosotros en relación a la sociedad. Es decir, ¿quién es Herzog? Herzog es un intelectual, pero igual para su tío es un pobre hombre que no ha conseguido un coche. Entonces, ¿cómo expresamos nuestra identidad social? También era muy fácil en el siglo XIX. Pues o tenías tanta renta, o eras criado, o eras no sé qué. Y eso eras toda la vida, ¿no? Aquí hay muchas maneras de expresar tu estatus. Uno es, pues eso, tener una casa muy grande o un coche. Pero otro también es que tu compañero sentimental o tu compañera sentimental sea guapo o tenga dinero. Otra es si comes en buenos restaurantes o en malos restaurantes. ¿Qué vacaciones haces? Todo eso está metido en la novela de Herzog. Las obligaciones del estatus, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Herzog tiene que tener una casa de campo? Pues no se sabe muy bien. Al final descubre que es el sitio idóneo para escribir cartas mentales, pero realmente le ha hecho trabajar como un loco y deslomarse, pues para tener una casa donde no puede hacer nada, porque además se ha divorciado y no. Bueno, ese tipo de cosas. No solamente cómo hacemos una imagen interior de nuestra emotividad, sino también cómo proyectamos el estatus. Eso también es un tema nuevo. Y finalmente se pregunta cómo podemos vivir como hombres y como mujeres en un mundo tan desdibujado. Porque si la afectividad es, vamos a llamarlo así, deslizante, y el estatus es muy impreciso, porque no se sabe muy bien qué somos, ¿cómo podemos vivir sin saber qué somos, ¿no? Esa es otra de las grandes preguntas o de las grandes cuestiones que este pensamiento elevado, que eleva un problema personal a un problema social, trata en la novela. Hay dos estrategias con las que Bellow frena esta corriente esa corriente de pensamiento que si no iría súper lanzada. Una es la aparición de secundarios muy divertidos, muy dickensianos, muy simpáticos. Ya os lo decía antes, son abogados, primos, colegas, hermanos. Todos dan consejos sin parar. Todos te inculpan, todos te exculpan. Es decir, la novela no solamente es lo que Herzog consigue decir de él, sino lo que todos los que le rodean tienen que decirle a él. Es decir, ese juego de voces, que también es muy contemporáneo, muy nuestro, ese juego de voces entre lo que nosotros decimos de nosotros y toda la enorme cantidad de información que recibimos de los demás, y que tiene sentido, porque al conde de la novela de George Eliot o de Jane Austen, pues ¿qué más le da lo que digan de él? Es el conde y punto. Bueno, pero es el conde. Pero claro, nosotros que no sabemos qué somos ni con quién estamos, pues los otros tampoco saben quiénes somos y quiénes estamos. Y recibimos una cantidad de información tan grande o tan desarticulada como la que nosotros mismos nos suministramos de nosotros mismos. Y eso está muy presente en las novelas de Bellow. Hay una especie, en esa tensión entre lo que los demás dicen de nosotros y lo que decimos nosotros. Y luego tenemos también, en la novela, iba a leer, no sé qué edición tenéis, en la edición de bolsillo, había apuntado las páginas, pero no tiene más relevancia. Muchas veces sí que Bellow parece apoderarse de Herzog, lo para un poco y entonces lanza un aforismo o lanza una gran frase con la que condensa el pensamiento acelerado y este pensamiento un poco mutante y lo condensa en una frase de estas memorables. Eso también es otro de los rasgos de estilo de Bellow. Yo, para terminar, diría que Bellow es sobre todo un artista, a diferencia de otros grandes escritores del siglo XX, un artista positivo.
Es un artista en positivo. Es un artista que, a diferencia del existencialismo, de Heidegger, de escritores como Canetti o como escritores muy negros que tienen una visión del ser humano muy negra, Bellow tiene una visión del ser humano optimista. Él está convencido, y lo dice en varias ocasiones, que hay verdades favorables al ser humano. Él cree que tenemos en cada uno de nosotros reservas de amabilidad, de atractivo, de curiosidad, que nuestro corazón nos dice cosas que está bien escucharlas. Eso lo veréis en la novela, y lo veréis en todas las novelas de Bellow. Lo que pasa es que también lo que nos dice es que no es fácil llegar a eso. Hay un personaje en la novela, y termino con eso, que es Ramona, que es en un determinado momento la amante o la amiga de Herzog después de los 2 divorcios, que parece condensar todo lo que él está diciendo en negativo de su anterior mujer. Es decir, todo aquello que lo llevó, lo que lo condujo al divorcio, está en positivo en esta mujer. Y sin embargo, no se siente feliz con ella y no puede tener una relación con ella. No puede tener una relación con ella, entre otras cosas, porque hay demasiado ruido en su cabeza. Quiere ajustar demasiado las cuentas, ¿no? La novela, por tanto, no engaña en ese sentido. Hay verdades favorables para nosotros, pero no es fácil llegar a ellas. Y de todas maneras, siempre en Bellow hay ese puntito de esperanza, porque si vais a la última página, y ahora os voy a chafar el libro, pero es igual, porque no tiene importancia. La última frase es: no tenía nada que decir, ni mensajes para nadie, nada, ni una sola palabra. Igual, lo que Bellow le está diciendo a Herzog es que cuando baja el ruido de la cabeza, igual se escucha ese corazón en el que él ha confiado durante toda la novela. Bueno, y hasta aquí espero haberos convencido de que es el escritor más original del siglo XX.